Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, presentamos el eje transversal El cambio climático en el currículum de educación primaria. Contexto: ¿por qué y para qué? Que el clima del planeta está inmerso en un proceso de cambio desde hace varios decenios es una realidad tan evidente que a día de hoy solo unos pocos, probablemente por intereses particulares espurios, se atreven a cuestionar, tratando por lo demás de extender la idea del negacionismo climático. La aparición de episodios y fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y en ámbitos espaciales diversos hacen que lo extraordinario se vaya convirtiendo, si no en cotidiano, sí cada vez en algo más habitual. Pero aun pasando por alto dichos sucesos que se salen de lo normal, otras consecuencias del cambio climático comienzan a incorporarse a la vida cotidiana de la mayor parte de las personas que viven en las más diversas regiones de la Tierra. Con independencia de la mayor o menor parte de responsabilidad que recae en las actividades antrópicas frente a las estrictamente naturales, también se puede afirmar la existencia de un cierto consenso científico en que las primeras no pueden ser obviadas. De hecho, los cambios que se han producido en el planeta en los últimos años, derivados directamente de la acción del ser humano, son tan notables que para algunos se ha iniciado una nueva era geológica, el Antropoceno. En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la denominada Agenda 2030, pensada como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. El documento fija un total de 169 metas, enmarcadas en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ODS, que engloban los aspectos ambientales, pero también los de carácter social y económico, englobando estas cuestiones en una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. En coherencia con estos propósitos, la Agenda 2030 fija la que denomina Acción por el Clima, Objetivo 13 de los ODS, como una de las metas básicas de toda la estrategia. Ello debido a que el clima es uno de los elementos que mayor incidencia puede tener en el resto de los aspectos considerados. En este sentido, en 2019 se publicó el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC en sus siglas en inglés, en el que se trataba la importancia de no superar en más de 1,5 grados centígrados la temperatura media del planeta, tomando como referencia la existente en épocas previas a la Revolución Industrial. Por tanto, se afirma que el cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en sus economías, la vida de las personas y las comunidades. En este contexto de preocupación por las cuestiones ambientales, desde hace varios años se han ido incorporando al currículum de las distintas enseñanzas aspectos que tratan diferentes elementos relacionados, entre otros, con el cambio climático. No obstante, este proceso no ha estado exento de críticas por el desigual y, en determinados casos, poco riguroso tratamiento que se ha hecho de las consecuencias del cambio climático, tanto para las personas como para el planeta en general. La Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó en 2015 el decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria. Como desarrollo de dicha norma, se aprobó la orden cuyo objetivo es establecer el currículo aplicable a dichas enseñanzas en la región, orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía. El preámbulo de la norma establece, entre otras cuestiones, la necesidad de considerar elementos transversales, los que tienen que ver con los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. Lo anterior, junto con la necesidad de contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana, así como la necesaria consideración sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas, entre los que se cita expresamente los que tienen que ver con la contaminación y el calentamiento de la Tierra,
sirve para justificar la introducción dentro de los contenidos del currículo los aspectos relacionados con el cambio climático. En este sentido, los contenidos que han de ser abordados dentro del área de ciencias sociales se agrupan en 4 bloques, siendo en el denominado El mundo en que vivimos, donde se recoge, entre otras, el estudio del clima y el cambio climático. La justificación para ello se sustenta en los objetivos que se fijan en relación con esta área de conocimiento. En concreto, el que se refiere a la necesidad de contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. Sobre la base de lo señalado hasta este punto, parece lógico pensar no solo en lo oportuno de introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje las cuestiones relativas al cambio climático, sino que, dado el escenario actual, además de oportuno, es necesario e imprescindible que dicha materia se incorpore de manera transversal. Según el IPCC, el cambio climático es entendido como un cambio en la situación del clima que puede ser identificada por cambios en la media o la variabilidad de sus propiedades, y que tales cambios persisten en un periodo de tiempo prolongado. El cambio climático puede deberse a factores internos o fuerzas externas, como modulaciones en los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes en la composición atmosférica o los usos del suelo. Por otra parte, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señala la responsabilidad de la intervención de las personas sobre el clima. Así, define como tal un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Para ambos organismos, es indudable la responsabilidad del ser humano en el cambio climático, por lo que se hace necesario señalar de qué forma las personas podemos contribuir a la consecución de la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Según el IPCC, sería necesario, entre otras, la reducción de fuentes de gases de efecto invernadero, la reducción de emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles u otros contaminantes que alteren la concentración del ozono troposférico, que tiene un efecto indirecto en el clima. En el ámbito internacional, la regulación de actividades que tienen incidencia sobre el cambio climático comienza con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005. Este hito supuso el compromiso de los países firmantes en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero antes de finales de 2012. Posteriormente, por medio del Acuerdo de París, un importante número de países se comprometieron a intensificar y acelerar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de bajada de emisiones de un modo más global, integrando apoyos para que los países en desarrollo pudieran cumplir los objetivos. De forma paralela, Naciones Unidas puso en marcha la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre la transformación económica y medidas que conduzcan a la descarbonización de las economías. La Unión Europea ha desarrollado un marco normativo que permite a los Estados miembros adoptar una posición firme en el avance hacia los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y una transición a la energía limpia. España, como país miembro, debe establecer un claro marco legislativo que regule la esperada transición energética, avanzando hacia una economía libre de emisiones. En este sentido, nuestro país ha puesto en marcha una estrategia que persigue cumplir con los objetivos marcados, tanto a nivel europeo como internacional. De este modo, se han creado diversos organismos involucrados en la lucha contra el cambio climático.
Actualmente, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando una ley de cambio climático y transición energética. Este proyecto de ley plantea una serie de compromisos destacados. 1. Centrar la atención política en la lucha contra el cambio climático, con metas marcadas en 2030 y 2050, que desembocan en la neutralidad de emisiones a fin de este periodo. Para ello, integraciones fiscales que favorezcan la mitigación, un sistema financiero descarbonizado y unas administraciones en cabeza de las actuaciones bajas en carbono. 2. Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales mediante la transversalización de acciones como políticas de I+D+I, políticas de la información sobre características de productos y servicios y políticas de educación. 3. Promover la transición justa de la economía española hacia la descarbonización mediante la cohesión territorial y social, identificando las zonas más vulnerables a los distintos efectos asociados al cambio climático, como la región mediterránea. 4. Asegurar la participación ciudadana, fomentar el entendimiento científico, coordinar entre administraciones y entidades sociales y económicas mediante los instrumentos de gobernanza adecuados. Hasta que dicha ley quede definitivamente aprobada, España cuenta con otros documentos de referencia en materia de cambio climático para la coordinación de las administraciones públicas, entre los que destaca el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Proceso de definición del plan y órganos implicados. El cambio climático representa un reto global que es necesario atajar por distintos frentes, entre los que destaca la educación tanto universitaria como escolar. Para trabajar esta acuciante problemática en las aulas de las facultades de educación con futuros docentes de la etapa de primaria, distinguimos dos tipos de estrategias didácticas complementarias. Primero, el abordaje de esta compleja temática en las clases teóricas de distintas asignaturas. Y segundo, la elaboración de diseños curriculares integrados sobre este asunto en las clases prácticas. Para estudiar este tema sistémico en las clases teóricas, se puede implementar una metodología activa y participativa. Es conveniente dividir el abordaje teórico del asunto en tres partes. Una primera introductoria, una segunda de indagación y análisis y una tercera de conclusiones y síntesis. En las primeras clases se puede proyectar algún vídeo que plantee el problema o poner algún documental. En las siguientes clases se puede invitar a los estudiantes a que realicen una pequeña investigación de la problemática y elaboren un dossier. En tercer lugar, en las últimas clases, los estudiantes han de exponer sus trabajos a modo de flip classroom, aula invertida. Para el abordaje de este crucial tema en las clases prácticas, proponemos que el enfoque metodológico sea el aprendizaje basado en proyectos. Se trata de un enfoque pedagógico basado en la investigación y diseño de unidades didácticas interdisciplinares. Para abordar de manera innovadora esta compleja problemática en las escuelas, defendemos un nuevo enfoque didáctico dentro del emergente paradigma de educación global, que tiene como meta fundamental formar a los futuros adultos para una ciudadanía mundial. Siguiendo el planteamiento propugnado por López Ruiz 2019, proponemos organizar la enseñanza y el diseño curricular de los futuros docentes tomando como base los siguientes pasos. El primer paso es formular desde una perspectiva integral los objetivos tanto generales como específicos de cada área. A continuación, se elabora una red de problemas que recoge las principales cuestiones que se van a trabajar en la unidad didáctica global. Seguidamente, hay que definir las diferentes competencias claves que se van a trabajar en la unidad didáctica.
Después, se pide a los estudiantes universitarios que configuren un preliminar listado de tareas y actividades según sus propias concepciones pedagógicas. A continuación, se les solicita que organicen ese listado en función de las fases metodológicas que se exponen a continuación. A. Trabajar con las perspectivas del alumnado. Sugerimos que la unidad didáctica sobre el cambio climático se comience con diversas tareas y actividades que permitan introducir la temática y motivar al alumnado, así como valorar e intercambiar las ideas y experiencias previas. Es recomendable diseñar un cuestionario de ideas previas y poner algún vídeo introductorio o película de cine. B. Puesta en juego de nuevas informaciones. Se trata de planear tareas que cuenten con 4 tipos de fuentes de información: documentos impresos, medios audiovisuales, nuevas tecnologías y entidades del entorno local. Deben indagar distintos libros o cuentos, programas de radio o televisión, documentales, recursos digitales y expertos o instituciones de la ciudad. C. Consolidación, expresión y aplicación de los aprendizajes. Consiste en diseñar experiencias de aprendizaje donde el alumnado tenga la oportunidad de comunicar, aplicar y difundir los nuevos saberes y habilidades que han adquirido, y planear actividades donde el alumnado intervenga en su entorno cercano o incluso lejano. Gracias a las TIC, es posible plantear actividades tales como visitas virtuales, análisis de infografías, juegos interactivos de realidad virtual, formar parte de una red internacional de ecoagentes, difundir sus nuevos conocimientos mediante un blog o redes sociales, edición de podcasts o participación en programas de radio. D. Refuerzo educativo y profundización. Si pretendemos lograr escuelas para todas y todos, es imprescindible que el currículum sea inclusivo y trate de responder a esta heterogeneidad del alumnado. Hay que incluir tanto actividades de refuerzo educativo como de profundización en sus diseños curriculares. Las primeras se realizarían sobre todo en las áreas instrumentales para el alumnado con dificultades de aprendizaje, y las segundas se dirigen a los más aventajados que pueden seguir aprendiendo nuevos aspectos o dimensiones sobre el cambio climático. Por último, hay que distinguir los siguientes 3 tipos o momentos de valoración del aprendizaje en su diseño curricular: evaluación inicial o diagnóstica, valoración sistemática de las ideas, experiencias e intereses previos del alumnado en relación con el cambio climático, evaluación continua o formativa. Se trata de detectar los obstáculos de comprensión o las dificultades de aprendizaje, prever qué tareas y actividades de las planeadas van a ser objeto de evaluación. Evaluación final o sumativa. Diseñen en una gama de técnicas que permita valorar la asimilación de conocimientos y la adquisición de las diferentes competencias claves. En definitiva, tampoco es usual que las maestras y maestros en formación contemplen en su diseño curricular inicial ni su propia autoevaluación ni la valoración de la programación, por lo que habría que incluir ambas.